La cultura puede ser amiga o enemiga, ya que compromete la fe cristiana. Las familias que desean permanecer fieles al camino radical del discipulado cristiano a menudo se enfrentarán a la presión cultural para comprometer los estándares de santidad. Sin embargo, el rechazo innecesario de las normas culturales actuales en nombre de la religión es un signo no de santificación, sino de celo equivocado que puede traer reproche a nuestro testimonio cristiano. El discernimiento cuidadoso entre las normas culturales que son compatibles con el cristianismo y las que no lo son, puede ser una fuente de desacuerdo intenso entre los creyentes. Por ejemplo, ¿recuerdas el concilio de Jerusalén en Hechos 15? Se necesita un oído atento, una actitud humilde y una sensibilidad hacia la dirección del Espíritu para ser bíblicamente fieles y culturalmente sensibles. A medida que las familias cristianas navegan por el nivel de alojamiento cultural que creen que es apropiado, pueden estar seguros de que no hay lugar dentro del cristianismo auténtico para devaluar a ningún ser humano, ya que todos se han hecho a su imagen o han sido hechos y creados a su imagen. Si una cultura desacredita a cualquier grupo en función de estos criterios, ya sea género, etnia, clase social, discapacidades mentales o físicas, edad, etc., existe una gran oportunidad justificable para romper con esa cultura y revelar las acciones de Dios, que muestra no parcialidad, sino que todos son iguales para Él. Las familias en la Biblia nos proporcionan una gran cantidad de errores para que aprendamos y evitemos. Estas familias se inspiraron, al menos parcialmente, en las culturas en que vivían. Desde el error de Abraham y Agar hasta la presencia de ídolos en la casa de Jacob, la cultura siempre ha ejercido su presión sobre el pueblo de Dios. Ten tu Biblia a mano y en un momento más regresaré. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. El versículo central del tema de hoy lo encontramos en Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2, y nos dice: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Bueno, no importa en qué etapa de la vida estemos, que hemos vivido o que enfrentemos o enfrentaremos en el camino, existimos en el contexto de la cultura. Eso nadie lo puede mover. Así está establecido. Nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hogares, nuestras familias, incluso nuestra iglesia, todos se ven impactados en gran medida por la cultura en la que existen. Aunque otros factores están en juego o estaban en juego, el cambio del sábado al domingo fue un ejemplo poderoso de cómo la cultura de la época, poderosa y negativamente, influyó en la iglesia. Cada vez que pasamos al lado de una iglesia y vemos un cartel invitando a los servicios dominicales, se nos da un claro recordatorio de lo lejos que puede llegar el poder de la cultura. Las familias cristianas enfrentan desafíos culturales también todo el tiempo. Y a veces las influencias culturales pueden ser buenas, la mayoría de las veces. Sin embargo, hay influencias negativas también. La gran noticia, amigos, es que el poder del Evangelio nos brinda luz, consuelo y fortaleza para enfrentar los desafíos que puede traer la cultura. Hoy veremos cómo podemos ser familias de fe mientras buscamos ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, como dice el apóstol, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. A medida que el Evangelio rodea el mundo, los cristianos se encuentran con diferentes culturas y prácticas, muchas de las cuales pertenecen a las relaciones familiares y sociales.
Una de las grandes preguntas para los misioneros cristianos es cómo deben relacionarse con varias normas culturales sobre muchas cosas, incluidas las relaciones familiares que personalmente pueden resultar a veces incómodas. Vamos a ver en Hechos capítulo 10, versículos 1 al 35, lo que enfrentaron nuestros hermanos en el primer siglo. Hechos 10, del 1 al 35, leeré solamente algunos versículos. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio, y él mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Qué podemos aprender aquí acerca de nuestra necesidad de superar nuestras propias barreras y prejuicios al tratar con otras culturas? ¿Sabes? La muerte de Cristo fue por los pecados de todo ser humano, en todas partes, en todas las naciones. Muchas personas simplemente no conocen esta gran verdad todavía. Traer esa noticia con una invitación a responder es la misión evangelística de los cristianos. Debemos ir hacia ellos. Y debido a que Dios no muestra parcialidad, pues entonces los cristianos están llamados a tratar a todos con respeto e integridad, dándoles la oportunidad de abrazar las buenas nuevas que también son para ellos. Bueno, ¿a qué conclusiones llegaron los primeros misioneros cristianos con respecto a la presentación del Evangelio a otras culturas? ¿Y qué principio podemos sacar de estos textos? Vamos al libro de los Hechos, capítulo 15, y vamos a leer varios versículos allí. Hechos, capítulo 15, versículos 19 y 20. Por lo cual, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Pero ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Bueno, aunque cada cultura refleja la condición caída de las personas que la integran, las culturas también pueden tener creencias compatibles con las Escrituras, incluso útiles para la causa del Evangelio. El valor asignado a las relaciones cercanas a la familia, la comunidad en muchas partes del mundo es realmente un ejemplo. Los cristianos pueden defender y fortalecer lo que es bueno y de acuerdo con los principios bíblicos, pero al mismo tiempo, la verdad de Dios no debe ser comprometida. La historia de la Iglesia muestra tristemente que el compromiso y la adaptación a las culturas han producido un mosaico de creencias pseudo-cristianas que se hacen pasar por un cristianismo auténtico. Satanás dice ser el Dios de este mundo y felizmente disemina la confusión. Pero Jesús ha redimido este mundo
y su espíritu guía a sus seguidores a toda verdad. Por eso te pregunto, ¿qué parte de tu fe está formada por tu cultura y cuánta es la verdad bíblica? ¿Cómo puedes aprender a discernir entre los dos? Veamos ahora el poder de la cultura sobre la familia. Vamos a Génesis capítulo 18, versículo 19. Dice la Escritura, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Bueno, aunque pueden venir en diversas configuraciones, resulta que las familias son los componentes básicos de la sociedad. Así muchos rasgos culturales distintos de varias sociedades están directamente ligados a la familia. Por ejemplo, en una cultura antigua se consideraba responsabilidad de un hombre comerse el cadáver de sus padres muertos. En otro, un hombre que quería una novia tenía que traerle a su padre una dote de cabezas reducidas de una tribu rival. Incluso en los tiempos modernos, las ideas relacionadas con los niños, el noviazgo, el divorcio, el matrimonio, los padres, etcétera, varían ampliamente de país en país, de continente en continente, de cultura en cultura. Y a medida que difundimos nuestro mensaje a estas diversas culturas, debemos también aprender a relacionarnos con ellas de manera que, sin comprometer nuestras creencias, no causen problemas innecesarios. Pero al mismo tiempo, y más cerca de casa, debemos estar muy conscientes de qué influencias culturales impactan nuestras familias, especialmente en un mundo que vivimos ahora de integración donde hay inmigrantes de todas partes, diferentes culturas. Por eso pregunto, ¿de qué manera la cultura impactó la vida familiar en los siguientes ejemplos? ¿Y qué principios podemos aprender de estos ejemplos? Vamos a Génesis 16, 1 al 3. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, y al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Vamos a otro ejemplo más cultural. Primero de Reyes 11:1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las heteas. Ninguno de nosotros vive en el vacío. Todos nosotros y nuestras familias estamos impactados por la cultura en que vivimos. Nuestra responsabilidad como cristianos es existir dentro de nuestra cultura lo mejor que podamos, manteniendo lo que está en armonía con nuestra fe, mientras evitamos en la medida de lo posible lo que está en conflicto con ella. Por eso te pregunto, ¿qué cosas en tu cultura particular son útiles para la vida familiar y en armonía con la Biblia? Pero ¿qué cosas no lo son? ¿Y cómo puedes adaptar mejor tu fe a tu cultura sin comprometer las verdades esenciales? Veamos ahora cómo mantener a las familias a través de los cambios. El cambio es un acontecimiento ineludible e inquietante en las familias, independientemente de la cultura en que vivan. Algunos cambios están relacionados con el paso predecible a través del ciclo de la vida o las etapas de la vida. A menudo el cambio es impredecible, como muertes, desastres, guerras, enfermedades, mudanzas familiares, fracasos en la carrera, etc. Y muchas familias se enfrentan cambios económicos y sociales en sus comunidades y países que les permiten o los obligan a marcharse del país, a emigrar. Otros cambios, sin embargo, están directamente relacionados a la cultura. Y a continuación se muestran algunos ejemplos de grandes cambios, incluso traumáticos, que enfrentaron las personas o que enfrentan las personas. Usando tu imaginación, ponte en sus zapatos, en sus posiciones. ¿Y cómo impactaron estos cambios en su vida familiar? ¿Y qué mecanismo tendrías para ayudar a hacer frente? ¿Y de qué manera podrías haberte relacionado de manera diferente? Aquí tenemos el caso de Abraham, Sara
y Lot. Génesis 12, del 1 al 5. Comencemos. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Bueno, este es un caso, la cultura, abandono de un lugar para ir a otro, y ahora entramos en Esther 2, 7 a 9, el caso de Hadasa o la reina Esther. Esther 2, 7 a 9. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió, pues, que cuando se divulgó el mandamiento y el decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Otro caso cultural, pero recordarás también el caso de Daniel, Ananías, Misael y Azarías en Daniel 1, ¿verdad? Con el cambio, amigos, viene la experiencia de la pérdida y la ansiedad de la incertidumbre en cuanto al futuro inmediato. Sí, nos parece que nos vamos acostumbrando, ¿verdad? Y dependiendo de la capacidad de la familia para adaptarse a los cambios, estas experiencias pueden impulsar a las personas a nuevos niveles de crecimiento y apreciación de las cosas espirituales, o pueden conducir al estrés y a la ansiedad. Satanás explota, y es un maestro en esto, explota la interrupción que traen los cambios con la esperanza de introducir dudas y desconfianza en Dios. Las promesas de la palabra de Dios, los recursos de la familia y los amigos, y la seguridad de que sus vidas estaban en la mano de Dios, ayudaron a muchos héroes y heroínas de la fe a sobrellevar con éxito la conmoción trascendental. Si conoces a alguien, o incluso a toda una familia que está sufriendo un cambio traumático, haz algo de manera práctica para brindarles algo de ayuda y ánimo. Te hará bien a ti y mucho bien a ellos. Hablemos ahora un poco acerca de la fe de primera generación. Veamos qué crisis de fe se desarrolló en Israel después que Josué y sus padres murieron. Vamos a Jueces capítulo 2, versículos 7 al 13. Y nos dice así: Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron la ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Bueno, los estudios sobre cómo los valores y las creencias en organizaciones como las iglesias se transmiten a las generaciones posteriores muestran que los fundadores tienen niveles muy altos de compromiso con las creencias. Ellos fueron los primeros, los que defendieron las cosas, o que defendieron esa creencia, o eso que descubrieron, o esa parte cultural, vamos a decir, pero tratándose de la Biblia, fueron fieles a lo que comprendieron y obedecieron. Pero dentro de 1 o 2 generaciones comienza a haber un cambio, muchos pierden de vista los principios detrás de los valores. Pueden estar de acuerdo con la organización, pero a menudo de costumbre.
En las generaciones posteriores los hábitos tienden a cristalizar en tradiciones y la pasión de los fundadores ya no está presente. ¿Sabes que se ha dicho que Dios no tiene nietos, sino solo hijos? ¿Qué crees que significa eso? Vamos a ver en San Juan capítulo 1, versículos 12 y después 1 Juan 5:1. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Bueno, un enfoque común para transmitir valores a través de largas generaciones de cristianismo ha sido para los mayores simplemente decirle a los jóvenes lo que creen. Sin embargo, aprender lo que creen los padres o lo que la iglesia cree no es fe personal. Porque ser cristiano es más que pertenecer a una organización con una historia y un dogma. La verdadera fe no es algo genético, no es algo que se transmite naturalmente de una generación a otra. Cada uno necesita conocer a Cristo por sí mismo y dar razón de su fe. Los padres pueden hacer mucho, es cierto. La iglesia en general y los padres en particular deben hacer todo lo posible para crear un ambiente que haga que los jóvenes quieran tomar la decisión correcta. Pero al final, una generación se salva o se pierde por el Evangelio, una persona a la vez, y cada uno tiene que hacer su decisión en cuanto a lo que cree y sus sistemas de valores. Entremos ahora y recorramos los pasillos del siglo XXI. En su popular paráfrasis bíblica, El mensaje, Eugene Peterson usa mensaje donde aparece la palabra bíblica para evangelio. La buena noticia sobre Jesús y lo que Él enseñó es verdaderamente el mensaje que todavía necesita el mundo hoy. Las familias cristianas están llamadas a vivirlo juntos y compartirlos en cualquier cultura que vivan. Mira lo que dice Romanos, capítulo 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Las noticias más tempranas con las que corrían los discípulos fueron sobre la resurrección de Jesús. Las familias cristianas hoy se unen a una larga lista de corredores que proclaman: Jesús es el Creador, Él muere por nosotros, resucitó al tercer día, ascendió al cielo, hoy intercede por nosotros y pronto regresará a devolvernos la eternidad, la que perdimos por escuchar otras voces. O sea que las Escrituras vislumbran el amplio efecto del Evangelio en la vida de los primeros seguidores de Jesús. Ellos abrieron sus hogares para el estudio de la Biblia, oraron, comieron juntos, compartieron dinero y recursos y se cuidaron mutuamente. Hogares enteros abrazaron el mensaje. ¿Fueron de repente personas impecables? No. ¿Hubo algunos conflictos y discordia entre ellos? Absolutamente sí, y muchos. Pero de alguna manera, estos seguidores de Cristo eran diferentes. Ellos reconocieron sus necesidades por Dios y por los demás. Pusieron una prioridad en la unidad y la armonía en el hogar y en la iglesia, esforzándose por cumplir la oración de Jesús de Getsemaní, de que todos sean uno, incluso poniendo sus vidas en riesgo por sus creencias. Amigo, amiga, así debe ser para nosotros, incluso en la era actual. Con ictericia como lo es hacia las cosas piadosas, las personas que están entusiasmadas con algo todavía reciben una audiencia. El Espíritu anhela llenar los corazones humanos con entusiasmo por el Evangelio. Y cuando las buenas nuevas realmente se vuelven tan buenas en nuestros corazones como lo están dentro de la palabra y como lo son dentro de la palabra, será espontáneo y a la vez imparable el testimonio del entusiasmo que puedes presentar a otros el Evangelio, la razón de tu fe. Yo pregunto, más allá de nuestras barreras culturales, de nuestras costumbres, pregunto, ¿qué cambios deberían hacerse en tu familia que podrían ayudar a hacer un mejor presagio del mensaje
que hemos sido llamados a compartir. Y ahora, amigos, para finalizar, debemos recordar que Dios no hace acepción de personas. La religión de Cristo eleva al que lo recibe. Lo eleva a un nivel superior de pensamiento y acción. Y al mismo tiempo que presenta a toda la especie humana como igual objeto del amor de Dios, habiendo sido comprada por el sacrificio de su Hijo. A los pies de Jesús, los ricos y los pobres, los sabios y los ignorantes se encuentran sin diferencia de casta o de preeminencia mundanal. Todas las distinciones terrenas son olvidadas cuando consideramos a aquel que traspasaron nuestros pecados. La abnegación, la condescendencia, la compasión infinita de aquel que está muy enlazado en el cielo, o mejor dicho, enlazado con el cielo, y que ensalza las cosas del cielo, pues avergüenzan el orgullo de los hombres. Su estima propia y también sus castas sociales ya pasan a ser secundarias. Ha encontrado algo mejor. Por eso la religión pura y sin mácula manifiesta sus principios celestiales al unir a todos los que son santificados por la verdad. Todos se reúnen como almas compradas por la sangre, igualmente dependientes de aquel que los redimió para Dios. Amigo y amiga, qué lindo saber que somos parte de una familia mundial y que el Señor a todos creó, dice, de una misma sangre, diferentes tamaños, diferentes razas, pero todos hijos de Dios. ¿Qué ves tú cuando ves otra persona diferente a ti? ¿Hay una barrera? ¿O ves en esa persona un hijo, una hija de Dios, un ciudadano para el reino de los cielos? A veces el idioma, la cultura, las costumbres, las comidas, la forma como hablamos, no sé, los idiomas pueden traer barreras, pero acuérdate, hay un lenguaje que no falla, el lenguaje del amor. Amar a Dios y amar al prójimo. Acompáñame en oración. Gracias, Padre, por darnos principios maravillosos de cómo vivir unidos a ti y unidos unos a otros. Y más allá de las culturas, queremos adquirir la cultura celestial de amar a Dios, amarte a ti y al prójimo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos, llegó el momento de despedirnos. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. El tiempo avanzó muy rápido, podíamos hablar mucho acerca de culturas, pero ha llegado el momento de decir hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal. Míralo también en internet y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar.